Capítulo 234. Rompeolas. No estaba de buen humor, eso era más que claro y se podía apreciar más que todo porque estaba aislado de todo mundo en ese momento, inclusive las chicas no se mostraban para nada contentas con saber que el rubio de hecho sentía ganas de salir corriendo de Konoha e ir a buscar a cierto hombre con injerto de tiburón para ajustar cuentas con él por la destrucción de la aldea de Kusagakure, y claro era para todas ellas que el rubio en realidad nunca había aceptado bien el que alguien cercano muriese sin que pudiera hacer algo al respecto, y claro eso era algo que a todo mundo le ocurría, aunque con el rubio se trataba de algo bastante personal. Sigo sin comprender por qué se deprime de ese modo, comprendo que son sus amigos pero esa actitud en realidad no la termino de comprender, murmuraba Madara en la sala de la casa Isura tras concluir la explicación de la situación global actual, y claro todas las chicas miraban por la puerta por la que salió el rubio hacía un buen rato, y si era un hecho que Naruto nunca asimiló bien las pérdidas que sufría y eso era algo muy evidente, todo es por Kamu, dijo la zorra pelirroja haciendo que las chicas le mirasen con cierta duda mientras que ella solo suspiraba. La verdad no estaba segura si debía hablar de ello porque el rubio en realidad nunca tocaba ese tema, pero sin duda ellas tenían derecho a saber sobre eso. El mencionado Kamu fue el primer amigo verdadero que Naruto tuvo, lo conoció lejos de Konoha cuando aún era un niño y vivía en compañía de Oko. El chico Kamu era un joven con grandes sueños de alcanzar a ser el grandioso líder de su comunidad. Vivía en una pequeña aldea de no más de 100 habitantes en los bosques del País del Fuego. Se trataba de una aldea de reciente formación y era ahí donde Oko, sabiendo que Konoha no sabía de ella, iba por víveres para sus días en compañía del rubio. Fue una amistad casi instantánea basada en la necesidad desmedida de ambos niños de tener un amigo de su edad. Después de todo Naruto creció casi en el abandono total, mientras que Kamu pues era el único chico de su edad en su aldea. El rubio apenas comenzaba sus entrenamientos ninja y su amigo estaba más que emocionado de ser el futuro mejor amigo del ninja más poderoso de todos. Él en verdad tuvo fe en él, pero como siempre las cosas y la vida no son las mejores. Los niños jugaban como siempre cuando sin querer se toparon con una banda de esas de ladrones errantes. No eran muchos pero sí estaban demasiado cerca de hogar del chico y de inmediato decidieron hacer lo correcto y dar aviso en la aldea, pero claro muy prudentes no eran, se delataron de inmediato y el rubio decidió ser todo un ninja atacando al enemigo. Fue una pena pero el entrenamiento de Naruto apenas iniciaba y en realidad no pudo hacer nada cuando uno de esos tipos lo arrojó por el aire y terminó inconsciente. Despertó rato después entre los árboles con un gran dolor de cabeza y se topó con una horrible visión. El humo subía a la distancia y corriendo a todo lo que podía llegó a la pequeña y ahora destruida aldea. No hubo muchas bajas pero una de ellas fue ese chico, el primer amigo de Naruto, murió y claro le dolió tanto, inclusive se culpó por no haber podido hacer nada por ayudar a su amigo. Fue gracias a él, amor y a las palabras de aliento de Oko que el rubio salió adelante, pero esa muerte lo marcó tanto como la muerte de Akemi solo. Entonces se juró a ese mismo que encontraría el modo de salvar a todos los que amaba, pero claro eso era algo en lo que de una u otra forma terminaría fallando. Pobre Naruto-kun, perder a su primer amigo de ese modo debió ser muy duro. Los ojos de todas estaban tristes pero sobre todo algo asombrados al escuchar cómo Samui habló con tal emotividad en sus palabras. Si Naruto-kun sufrió mucho y sé que es por eso mismo que el que los que conoce mueran sin que él pueda hacer algo le duele mucho más de lo que debería, incluso se culpa aunque no lo diga. Las palabras de Natsumi resonaban en la mente de las chicas y era verdad, varias veces el rubio había dejado todo de lado por correr para ayudarlas a ellas o a algún amigo en problemas. No entiendo por qué nunca nos ha hablado de esto, preguntó Kurena, y a la zorra pelirroja que solo suspiraba a sus palabras, le duele mucho y no le gusta que lo vean triste, por eso prefiere guardárselo para él. Bueno eso creo. Las chicas miraron con una pequeña sonrisa a Yamiko, al parecer poco a poco estaba empezando a ser una con sus dos bancos de memoria. Creo que sí hay esperanza para ti, le dijo bromeando una sonriente Katara, mientras la mujer renacida solo se sonrojaba desviando la mirada. Ninguna de ellas dijo nada al tiempo que los instantes pasaban en el aire a toda velocidad cuando el Uchiha legendario decidió al fin hablar con calma mientras se hacía notar como lo que era en ese momento el líder de la alianza Shinobi. Basta de tanto sentimentalismo, estamos en guerra y requerimos de nuestro ejército, quiero que ustedes vengan con nosotros, no todas por supuesto. Tsunade, Kusina, Kasumi, Natsumi se quedarán en Konoha, no tengo nada en contra de una mujer embarazada peleando, pero lo que llevan dentro de ustedes es la mayor motivación que
que Naruto puede tener y no creo que debamos exponerlas. No quiero ni pensar qué le pasaría si algo le ocurriera a alguna de ustedes. Las chicas no protestaron, aunque en un momento de verdad consideraron hacerlo, pero entonces lo reconocieron. En ellas se gestaba la descendencia del rubio y exponerla irresponsablemente sería contraproducente, más si alguna de ellas se viera atacada y pudiera perder al bebé, o peor aún de ser capturada. Sin duda Naruto correría en su rescate sin importarle si fuera una trampa o no. Designaremos algunos ninjas para custodiar Konoha y sostener la barrera mejorada que diseñaron Jiraiya y Naruto. Tenemos que asegurarnos de tener a dónde regresar cuando consigamos la victoria. Después les diré quiénes se quedarán de ustedes, ya que aún debo considerar algunos puntos. Las veré luego. Y sin decir más, el poderoso Uchiha se disipó en el aire, desvaneciéndose por completo de la casa en ese singular jutsu espacio-tiempo, que sin duda era la marca más distintiva de su familia en ese punto. En un lugar distante de la aldea, oculta entre las hojas, una comitiva por demás reducida de ninjas del agua estaban aún flotando en el mar. Salieron de su país tras reunir a los pocos sobrevivientes de su aldea, que en realidad no llegaban ni a los 30, y tras buscar el barco más grande y adecuado, zarparon al mar para llegar a tierra continental. Fue una pena que se quedaran sin combustible a medio camino, y desde entonces se estuvieran impulsando con jutsus de agua que poco a poco los comenzaban a acercar a la costa que se veía a la distancia, mientras que su navegante miraba curioso la tierra frente a ellos antes de mirar el mapa en sus manos. Esto no tiene mucho sentido, aún estamos algo lejos del puerto de Pisa, no debería haber tierra aún a la vista. Si estaba algo confundido hasta que claro llegó a la conclusión más lógica en ese momento, se habían salido por completo de curso y por eso la tierra estaba tan próxima a ellos en ese momento. Si no me equivoco, ese debe ser Nami no Kuni. Bueno, tuvimos suerte de desviarnos en esta dirección, murmuró el hombre mientras todo mundo asentía a sus palabras. Después de todo, quedarse sin comida en alta más el día anterior no auguraba nada bueno para ellos, pero ahora mismo el puerto de Nami estaba frente a ellos y claro que atracarían ahí después de todo con un puente que lo conectaba con el continente principal, y solo por eso habían corrido con suerte. Por eso mismo se enfilaban en esa dirección, al otro lado de la costa, en un pequeño bote no más grande que una lancha de algún pescador. Un sonriente y muy animado Orochi avanzaba muy calmado y tranquilo mientras se aproximaba a su blanco a la distancia, y eso la verdad lo ponía de buen humor. Bueno, creo que Nami no está lejos. Me pregunto cómo debería aplastarlo con un maremoto o un tsunami. Mejor dragones de agua o tornados. Tantas opciones para un lugar tan pequeño. Jejejeje, se reía e imaginaba la destrucción que pronto causaría mientras continuaba avanzando en aquella dirección, sabedor de que no esperaban su arribo. Espera, ¿quieres decir que solo soy una burda imitación de alguien más? Gritaba un molesto Menma en el interior de la oscura guarida de nuestro cristal, que solo resplandecía en dicho salón privado. En efecto, mi querido Menma, solo eres una copia del Naruto verdadero, una copia. El buen Orochimaru creó como experimento, el ninja recién nacido. Miró al Shanin serpiente, que le sonreía con su acostumbrada sonrisa perversa. ¿Qué puedo decir? Naruto-kun era muy poderoso y recto como para unirse a nosotros, por es que yo te creé, Menma-kun. La risa de Orochimaru resonaba con fuerza, mientras el mencionado ninja permanecía callado procesando lo que escucho. Entonces, ¿qué tienes que decir ante esta revelación sobre ti, mi querido Menma? La voz del cristal sonaba burlona y malévola al tiempo que el pelinegro miraba al suelo antes de alzar la mirada y enfocar al ser cristalino frente a él. Yo soy quien existe y quien merece ser el original. No me importa quién será ese tal Naruto, pero solo puede existir uno y ese voy a ser yo. Hablo con decisión al tiempo que el cristal brillaba casi como si estuviera sonriendo al escuchar las palabras de Menma sobre el ninja rubio. Su existencia al mismo tiempo en un sitio distante de aquella base oscura y secreta. Un Kage rejuvenecido de corta estatura terminaba de seleccionar a sus ninjas, disponía con un gran ejército en ese momento y a paso lento sus fuerzas comenzaban a marchar a paso lento y seguro lejos de la aldea de la roca. Junto a ellos marchaban los pocos sobrevivientes de clan Fuma recién incorporados a Iwa para poder luchar en esta guerra que ya comenzaba. Caminaban despacio con el rejuvenecido Onoki al frente de la comitiva, mientras una barrera gruesa de un color morado brillante aparecía rodeando la aldea de la roca antes de disiparse en el aire como si no hubiera estado ahí nunca. Parece que Iwa tiene una barrera y su ejército se va. Será mejor que informe de esto. Y hundiéndose en la tierra, la réplica de Zetsu se disolvía marchando de regreso a la guarida de su amo. Por su lado, otro de aquellos clones realizaba la misma acción tras ver cómo de la aldea en plena formación en el país del rayo el Raikage seguido de su hermano y las poderosas kunoichis caminaban junto con regimiento de ninjas más que bien nutrido, ya que el momento de la batalla había finalmente llegado, andando que una guerra espera vernos brillas y devastar todo. Ninjas de Kumo.
grito al frente ya recuperado de sus fracturas, aunque eso sí a veces le dolían un poco, pero bueno, considerando lo que le pasó eso se entendía más que bien. Caminaban a paso lento por las llanuras del paso que acortaba su marcha tras alzarse aquella barrera que resguardaba a la nueva aldea del rayo que apenas comenzaba a levantarse en la montaña. Por su parte, en medio del desierto las fuerzas de Suna se alejaban a paso lento de la aldea de la arena, mientras que un ser mítico sobrevolaba la zona desértica en busca de su mencionado blanco. Por un segundo pensó que el caje pelirrojo era el Jinchuriki del mencionado Biju de una cola, aunque viéndolo bien su chakra sí era algo raro, pero no era por completo el poder de un demonio, y por eso mismo Saken estaba algo molesto. Con la barrera recién levantada las posibilidades de entrar a Suna y buscar al Shukaku eran menores de 0 y por eso mismo estaba de muy mal humor mientras sobrevolaba la aldea y claro, estaba muy tentado a destrozar todo a su paso. Genial, no puedo olfatear a Shukaku por ningún lado y para colmo hay una maldita barrera en la aldea, podría destrozarla pero eso alertaría a mi padre y a ese rubio y no quiero arriesgarme no aún, lo mejor será que vuele a Kumo y busque al Nibi, se dijo a sí mismo el reptil flotante mientras empezaba a ascender alejándose de la aldea de la arena antes de que una enorme bola de fuego pasara a un lado de él estallando con fuerza. Sus ojos enfocaron el suelo al singular hombre enmascarado de capa curiosa con nubes rojas mirándole fijamente al tiempo que el dragón gruñía molesto. Maldito humano, se lanzó contra Madara a todo poder abriendo su enorme hocico mientras disparaba una andanada de fuego congelante que golpeaba de frente contra algo que no comprendía. Casi parecía una especie de escudo negro y gigante que se alzaba frente al repeliendo su ataque antes de que este brillase reflejándolo contra el reptil volador que apenas logró esquivarle con facilidad antes de enfocar la arena del desierto donde una especie de brazo espectral sobresalía de aquel hombre empuñando el escudo que de inmediato el dragón negro reconoció. ¿El escudo de Yatta? ¿Cómo demonios portas el escudo de Yatta?, preguntó el dragón curioso y molesto al tiempo que Madara sonreía bajo su máscara. Por un segundo, temió que el escudo espectral se congelara, eso quería decir que el poder de aquel ser flotante era bastante grande y ahora entendía por qué su amo lo quería de su lado al precio que fuera. De nuevo en la aldea de las hojas Naruto estaba sentado en un árbol como aquella vez pasada mientras meditaba las palabras que escuchó en la oficina era verdad, lo último que deseaba era terminar igual que Sasuke y si en una guerra había muerte si le gustara o no tenía que aprender a lidiar con eso y con la idea de que sus amigos quizá no todos pero si algunos iban a morir en la inminente lucha. Baja de una buena vez Naruto, habló el hombre pelinegro ataviado con su armadura de guerra mientras que el rubio bajaba de su percha. Ya nos tenemos que ir, ¿no es verdad?, preguntaba el rubio mientras que Madara asentía a sus palabras antes de mirarlo fijamente. Sé que no es fácil tener que lidiar con la muerte de quienes amas pero eso es necesario, dijo Madara al tiempo que Naruto solo asentía desinteresadamente a sus palabras. Sí, ya sé todo, ninja se expone a eso y la muerte es parte del trabajo. El discurso ya me lo dio Anzo Sensei, ¿sabes? Aunque él lo ilustró tratando de matarme. Naruto se estremeció un poco al recordar cómo fue que el hombre le dijo lo mismo de estar rodeado de muerte al tiempo que trataba de electrocutar al rubio que si para variar huía por su vida. No, la muerte no solo es parte de la vida de un ninja, es parte de la vida en general. En algún momento quienes conoces y amas morirán y sentirás mucho dolor, eso no se puede evitar pero tienes que entender algo. La mirada del hombre se mantenía fija en el rubio al tiempo que se daba la vuelta mirando al horizonte. ¿Qué? Si la curiosidad era mucha y solo por eso Naruto abrió la boca esperando que Madara no le fuera a salir con algo como morir es lo que te pasara seguido de un ataque, cosa que en realidad creía más que posible. La muerte en sí no es mala Naruto, está más allá del bien y el mal, solo es un paso, un simple paso que nos lleva más allá de esta existencia insípida y nos abre las puertas de la eternidad. Si dolerá eso es obvio pero incluso en medio del dolor puedes llegar a encontrar fortaleza y mientras recuerdes a quienes amas en realidad nunca te dejarán ya que su amor y el lazo que mantuvieron existirá siempre en esta o en otra vida. El rubio se quedó en shock por semejantes palabras tan profundas que en verdad denotaban que aún dentro de ese caparazón duro y casi inexpresivo si había emociones, cosa que en verdad dudaba existieran en Madara. Nunca pensé que tuvieras esa clase de pensamientos Madara, le decía con una sonrisa al tiempo que hombre se cruzaba de brazos mientras veía en dirección de la entrada de la aldea donde el ejército de Konoha ya comenzaba a reunirse para salir. Cuando has visto lo
solo que yo, pelado como yo, llamado a una mujer hasta el punto de dejar de sentir algo cuando la ves morir de una enfermedad. Aprendes a ver la vida de un modo diferente. Naruto, por cierto, si le dices a alguien de esta charla Batsunengan o no, te prometo que quebraré tu mente con Mitsukuyomi y te incineraré con el Amaterasu aunque condene al mundo a la aniquilación. ¿Soy claro? El rubio asintió a sus palabras. Después de todo el creo dicho ojo y solo Tsukuyomi era inmune al ojo del rubio que estaba seguro de algo. Madara sí sería capaz de eso. El Uchiha se alejó del rubio a paso lento, desvaneciéndose en el aire antes de rematerializarse en un sitio alejado detrás de la montaña donde con un sello simple y sencillo una ilusión cayó revelando un viejo e intacto mausoleo de grandes muros de mármol blanco con grabados hermosos de ángeles por todos lados. Entró al mismo a paso lento posándose frente a las dos tumbas frente a él. Se trataban de dos personas, solo ellas estaban en ese sitio y por eso mismo solo el Uchiha era quien visitaba ese lugar tan secreto. Kasama, ¿cómo has estado? Espero que bien y que la compañía de mi amada Kiyone te sentara bien. El Uchiha se giró a la segunda tumba donde la inscripción rezaba Kiyone Uchiha, amada esposa y madre. Si ella era la mujer con la que Madara llegó a compartir su vida, la única mujer que amo y la única que fue capaz de mangonearlo como quería. Voy a una guerra de nuevo, no creo ganar mi redención y acabaré de nuevo en el infierno, estoy casi seguro de eso, pero al menos le cederé la custodia de su tumba a mi última descendiente para que ella las visite de vez en cuando. De seguro te agradaría. Kasama es igual a ti en muchas cosas. El Uchiha esbozó una sonrisa genuina de melancolía antes de disiparse en el aire tras leer la inscripción en aquella lápida: Yurame Mikoto Uchiha, madre y matriarca. Si el segundo nombre nunca fue algo común, aunque la madre de Madara sí lo tuvo, y en efecto era el nombre de la Uchiha casada con Naruto. Después de todo, ese nombre era considerado en el clan como un gran honor y solo lo habían poseído. De regreso al país de las olas, un grupo de ninjas de Kiri terminaban de devorar la comida frente a ellos, mientras que en la costa, en el pequeño muelle, el barco pesquero tan pequeño atracaba y del mismo descendía aquel hombre sonriente y agresivo que caminaba con alegría por el muelle mientras todo mundo le miraba con duda. Después de todo, ni remando estaba cuando llegó al puerto y por eso mismo resultaba tan extraño. Caminaba despacio con una gran sonrisa en la cara al tiempo que avanzaba sobre el puerto hasta que se detuvo en seco mientras daba media vuela y miraba al océano con una gran sonrisa. Bueno, empecemos de una buena vez. Y con una sonrisa enorme alzó sus manos mientras trazaba sellos a toda velocidad, alzando del suelo una colosal ola de agua salada que subiendo a presión destrozó el muelle, mientras los pescadores volaban por el aire atrapados en el furioso torrente de agua, mientras que en las calles de Nami los ninjas presentes de Kiri veían semejante columna de agua y lo sabían: el enemigo estaba finalmente aquí. Muy bien, escúchenme, evacúen a cuanto civil se pueda por el puente, el resto venga conmigo. Y los ninjas obedecieron con enorme ai, mientras Sao empezaba a correr hacia el puerto seguido de Chojuro justo en el momento en que los cuerpos sin vida de aquellos pescadores caían al suelo presas del ahogamiento al tiempo que los ninjas de la niebla llegaban a la zona de la batalla. De inmediato, sobre una roca a orillas del mar justo donde alguna vez estuvo el pequeño puerto, el hombre estaba ahí de pie con una sonrisa enorme y más que satisfecha en su cara, aunque viéndolo bien ahora se comenzaba a rascar a uno de los lados de su cabeza. Vaya, destroce mi barco y ahora ¿cómo regresaré? Se preguntaba con curiosidad cuando una niebla extraña y densa comenzó a envolver todo el sitio, mientras que él miraba hacia atrás donde la ciudad desaparecía inmersa en ella. Tú no regresarás a ningún lado, habló la voz directa y tajante de Ao, mientras que Hiroshi solo esbozaba una gran sonrisa al escucharlo hablar de ese modo. Ninjas de Kiri, pensé que los había matado a todos cuando aplaste la aldea, jejejeje. Se reía aún de recordar tal masacre, mientras que los ojos de Chojuro se abrían como patos al escuchar esas palabras. Tú destruiste nuestro hogar, gritó furioso mientras tomaba su espada y la blandía a un lado. De entre la niebla una espada de proporciones enormes apareció alargándose de manera asombrosa mientras se lanzaba contra Hiroshi, quien solo esbozó una gran sonrisa. Del suelo las pinzas de agua se alzaron como si fueran las de un cangrejo gigante, sostenían la espada de Chojuro al tiempo que aquel hombre solo esbozaba una enorme sonrisa mientras miraba en esa dirección. Ahora sé dónde estás, dijo Katarina y felizmente al tiempo que trazaba sellos alzando un misil de agua gigantesco que salió disparado hacia donde se podía apreciar el mango de la espada. Fue un impacto brutal que despedazó todo a su paro, mientras el sonido de la roca desmoronándose resonaba. Sin duda una casa acababa de ser destrozada por el ataque de aquel hombre que seguía tan sonriente y calmado. Es una pena que no estuvieran en Kiri, se perdieron de un gran show de muerte cuando la volví ese enorme lago, jejejeje. Los ninjas ocultos en la niebla estaban más que furiosos y las balas de agua volaban por todos lados saliendo de la espesa bruma
llama mientras se precipitaban contra Hiroshi, que alzaba su mano en un solo sello al tiempo que el chakra brillaba. Susurró algo al viento y en el acto las balas se detuvieron a medio metro de él, distendiéndose como si fueran pelotas de gola que estallaban en torno a ese hombre que solo sonreía mientras golpe tras golpe la bola húmeda le rodeaba con facilidad al tiempo que solo le sonreía a sus agresores invisibles. La verdad adoro mi pequeño Ekita Ikabe, muro líquido, pero lo que en verdad detesto es la niebla. Nunca supe por qué en Kiri la adoraban tanto, es tan molesta, déjenme quitarla, y con cierta concentración alzó una de sus manos al viento mientras su chakra de nuevo se volvía visible y toda la niebla se desplazaba al mar mientras condensaba en gotas húmedas que se reintegraban al agua, dejando expuestos a los ninjas de la niebla que estaban sobre los edificios mirando como Orochi les retiraba su jutsu característico con demasiada facilidad al tiempo que la devastada casa donde estaba Chojuro se veía con el mango de la espada aún enterrado en los escombros. Eso no puede ser de ningún modo, un ninja renegado puede dispersar la niebla generada por tantos ninjas a menos que... Ao le miraba en shock al tiempo que Orochi solo le sonreía con arrogancia y seguridad. Creo que lo entendiste, he parchado mi aldea natal, es Kiri, aunque eso sí fue hace muchos años, aunque me siento decepcionado, esperaba más resistencia, en fin, ¿qué será? Me tendré que conformar con destruir este sitio. Suiton. Kaiyo Tsubuyaku, elemento agua. Soplo marino, y en el agua una silueta semejante a un rostro se formó mientras abría su quijada a gran tamaño. En la ciudad un constructor de puentes salía a toda prisa con su nieto mientras los dos corrían a toda velocidad. Ya tenían prevista ir de visita a Konoha gracias a que la flamante novia de Inari deseaba conocer a su futura suegra cuando esos ninjas de Kiri aparecieron gritando que evacuaran la ciudad. La verdad nadie pensó en hacerles caso hasta que el estallido de agua en el puerto se extendió por todos lados mientras la niebla cubría media ciudad. Solo por eso Tazuna y su nieto corrían a toda prisa por el puente. Abuelo, ¿pero qué pasará con nuestro hogar?, preguntaba el joven chico mientras corrían por su vida antes de que un gigantesco estallido de agua se dejara sentir en la cuidad, destrozando casi la mitad de la misma. Mientras el viejo hogar de Tazuna era reducido a escombros olvidados, no tuvo que responder a la pregunta después de eso. De regreso a la zona de la lucha, el enemigo sonreía a ver cómo los edificios caían bajo el poder de su ataque avasallador que asesinó a más de 15 ninjas de un golpe, reduciendo a los ninjas de Kiri a menos de la mitad al tiempo que Ao se levantaba del suelo todo salpicado mientras que Hiroshi le sonreía. Te diste un baño parchado, jajajajaja. Su risa resonó por todos lados al tiempo que Ao solo le miraba fijamente antes de dar la señal. Ahora. El suelo retumbó mientras dos ninjas de Kiri brotaban del suelo con poderosos jutsus Doton, placas de roca semejantes a partes iguales de un ataúd, se alzaban de suelo aplastando al hombre con fuerza mientras alzaba sus brazos en un intento por pararles, pero el factor sorpresa estaba en su contra. El ataque lo aplastó con fuerza, sellando la caja de roca con él en su interior mientras que Ao sonreía. Su plan funcionó a la perfección y el exceso de confianza de aquel hombre jugó por completo en su contra. De entre los escombros el cuerpo maltrecho de Chojuro fue sacado por uno de los ninjas mientras este se quejaba en su enojo. Se delató y casi arruina la estrategia del ninja con el Byakugan que solo miraba la tumba alzada de aquel hombre. Entonces el suelo resonó mientras las grietas aparecían en él corriendo a toda velocidad y el agua salpicaba por todos lados mientras que estallaba con fuerza. Los ninjas cercanos se vieron envueltos en el torrente que despedazó el suelo mientras que el agua ascendía al cielo con fuerza al tiempo que la figura más que furiosa de Hiroshi aparecía ante ellos mientras que el agua caía a su alrededor. No puede ser, ya lo teníamos. ¿Cómo puede seguir con vida?, preguntó al viento uno de los ninjas más cercanos a ese hombre mientras este solo le miraba con enojo. Soy más fuerte de lo que crees, basura, y jalando su mano en un sello el agua del suelo se alzó en forma de cientos de delgadas hojas como espadas. Es un maldito monstruo, dijo otro de los ninjas mientras que Hiroshi solo esbozaba una sonrisa llena de furia en su rostro. Siempre me llamaron monstruo en Kiri, por eso me desterraron y me despojaron de ella, y es una pena que su nuevo portador sea tan incompetente como lo eres tú. Le dirigió una mirada fija al pobre y herido Chojuro que le miraba con duda. ¿De qué diablos estás hablando?, preguntó el joven Shinobi Gantana al tiempo que en el agua la pinza gigante alzaba la espada de Chojuro que poco a poco regresaba a su normalidad antes de que fuera arrojada al aire mientras el mencionado hombre la sostenía con facilidad, blandiéndola de un lado a otro mientras que la espada casi parecía brillar bajo el poder del hombre, casi como si le reconociera al sentir su chakra. Parece que mi querida amiga aún me recuerda. ¿En serio eres malo? Si de verdad quieres usarla no debe bastarte con expandirla, debes darle parte de ti.
y sin decir más movió la espada de un solo golpe hacia el cielo mientras el chakra Suiton le inundaba y dejaba caer el corte violento al suelo. Los ninjas saltaron a los lados mientras la espada despedazaba los edificios, destrozando todo a su paso mientras se enterraba en el suelo, llegando hasta el lecho marino haciendo que el agua brotase con furia del profundo corte al tiempo que Hiroshi hacía fuerza y continuando el corte, arrancaba un trozo gigantesco de la ciudad que se desprendía al mar mientras que la espada reasumía su forma original al tiempo que los ninjas le miraban con completo terror ante tal poder. Después de todo no sabían que esa espada pudiese lograr algo de semejante magnitud en años, nadie había logrado algo así usándole siempre, se pensó que la sameada era la más fuerte, pero ahora quedaba claro que todo dependía del poder en la espada y eso era lo que dictaba que tan poderosa era. Bueno, me gustaría jugar con ustedes pero creo, considerando que me regresaron a mi vieja amiga, creo que los acabaré rápido. Una sonrisa perversa adornó el rostro de Hiroshi al tiempo que su chakra brillaba con fuerza y el mar se agitaba alrededor de la isla. Ao tuvo un muy mal presentimiento y ordenó la retirada de sus fuerzas pero fue demasiado tarde. Suiton. Uminoge Kido, elemento agua. Furia del océano, y el océano rugió mientras el agua ascendía y con una presión abrumadora resonaba mientras que Hiroshi alzaba sus puños al cielo y el agua despedazaba la roca. Nami estaba condenado. Capítulo 235. Despedida. El poderoso reptil de escamas negras flotaba en el aire frente al hombre enmascarado que solo le miraba fijamente a través de las dos aberturas de su singular máscara que le cubría enteramente la cabeza. Si no estaba equivocada, lo que el hombre en cuestión materializó fue el escudo de Yata, o bueno, algo idéntico solo que en una versión espectral, cosa que era más que imposible considerando a quién era que el verdadero escudo pertenecía. De seguro era por eso que él lo estaba mirando con esa confianza que casi se podía sentir en el aire, sabedor de que cualquier ataque de parte de Dragón sería repelido por esa asombrosa defensa que se suponía era infranqueable, o bueno, eso se decía del mismo. Para Saken las dudas afloraban a gran velocidad en su mente. Nunca espero que un humano, por más poderoso que su chakra se pudiera sentir, fuese capaz de emplear un arma supuestamente propiedad de un dios, y claro, eso era algo que le desconcertaba. Pasó muchos años encerrado en el Maka y por eso mismo no entendía del todo la época actual, pero de algo estaba bastante seguro, y ese algo era que un humano común nunca sería capaz de portar un arma de esa índole, no sin ser favorecido por el dueño de la mencionada arma. Así que eres un elegido de Susanoo, ¿o me equivoco?, preguntó el dragón con cierta molestia en su voz. A sus ojos los humanos eran indignos y claro que el que uno fuese elegido por un dios le parecía algo más que estúpido. La verdad no, este escudo es un regalo de algo que mi padre ha portado toda su existencia. Las cejas de Saken se alzaron con curiosidad. Esas palabras sí que fueron inesperadas y por eso mismo era que le miraba de pies a cabeza. ¿Ese no es tu cuerpo? ¿Acaso ahora los humanos también profanan otros cuerpos en busca de ser inmortales? Fue el turno del enmascarado de asombrarse. Nadie nunca había sabido eso con tan solo verlo, y era algo bastante asombroso mientras que en la oscura guarida un Sanin pálido estornudaba con fuerza. Yo no busco la inmortalidad, solo servir a mi padre en su búsqueda de exterminio de la raza humana y su reclamo justo de su sitio. Si Madara creía ciegamente en los ideales de Yamata el cristal perverso y esperaba que esas palabras hicieran al reptil desear ir con él, lo que él busque no es algo que a mí me interese. No se metan en mi camino y yo no me meteré en el suyo. Las palabras del reptil negro eran firmes y decididas mientras que el hombre enmascarado daba un paso al frente. No tenemos por qué competir juntos, podríamos alcanzar nuestras metas con más velocidad y efectividad. El dragón lo miró mientras una gran sonrisa aparecía en su hocico de grandes colmillos. Jajajajaja, no me interesa unirme a una banda de mortales, puedes tomar tu oferta y hacer con ella lo que quieras. El dragón exhaló una bola de humo de su nariz mientras alzaba el vuelo a toda velocidad, alejándose por el cielo al tiempo que el enmascarado lo miraba yéndose. Tú te unirás a mi padre quieras o no. El enmascarado se disipó en el aire con cierta facilidad, desvaneciéndose en aquel jutsu espacio-tiempo tan suyo. De regreso a las ruinas de la aldea de la hierba, un hombre con injerto de tiburón yacía aún sentado en su sitio de descanso mientras uno de aquellos Tengu charlaba con su amo vía cristal. Nunca supo cómo funcionaban y la verdad no le interesaba el saberlo, solamente le importaban las órdenes que recibiría del mismo y claro, estaba sonriente porque el demonio se aproximaba a él. Fueron órdenes simples y directas. Ahora que la aldea de la hierba ya no existía, su disposición era muy simple: marchar a la capital de dicho país y barrer con todo en su camino.
La sonrisa de Kisame se volvió enorme y ancha al tiempo que asentía a las palabras del Tengu. De inmediato todo el ejército, o en este caso batallón, se alzó del suelo y con cierta calma comenzaron a marchar a paso lento en la dirección acordada. Después de todo, tenían que llegar a su blanco y claro arrasarlo todo como la horda de muerte que eran en ese momento. De regreso con el Terumi estaba él en este momento, caminando muy relajado por la campiña desértica, mientras miraba a su alrededor como los pocos comerciantes errantes se alejaban de su camino al distinguir su capa tan característica, y la verdad eso le divertía aunque su rostro serio no lo indicara. Aún así sus pasos seguros lo guiaban a su destino, que ya no se encontraba en dicho país, estaba marchando despacio a la frontera con el país de la lluvia. Tenía que visitar a cierto feudal y convencerlo de unirse a ellos y darles asilo y suministros para su causa. Después de todo, poder generar soldados de la nada como era en el caso de los Zetsus no implicaba que las armas también surgieran de la nada, por eso mismo caminaba con calma mientras veía como poco a poco el cielo se empezaba a nublar, señal inequívoca de que se estaba aproximando a la frontera con el país lluvioso. Sacó una sombrilla de entre sus ropas y colocándosela al hombro siguió su camino esperando no tener que usarla en algún momento, ya que dicho sea de paso, Makoto odiaba la lluvia y mucho. Espero que este feudal entienda rápido o me desesperaré y tendré que demoler todo para que quede claro a quién deben obedecer. Espero que no comprenda, jejeje. Su risa casi pareció brillar con maldad mientras caminaba antes de negar a su propia actitud. Genial, ya estoy empezando a pensar como Hiroshi. Me pregunto cómo le habrá ido en Nami no Kuni, se preguntaba el primer Terumi mientras caminaba por la campiña pensando en su amigo. La verdad no estaba seguro de ese, se le podía considerar así, pero bueno, al menos tenían una especie de relación amistosa, o eso creía él. El mar se agitaba aún con fuerza en las costas de Nami no Kuni, o bueno, donde alguna vez estuvieron las costas del mencionado país. Ahora solo se podía ver al mar meciéndose entre algunas rocas que aparecía entre las olas agitadas, mientras los restos de un demolido puente apenas se sostenían de pie. Aún estaba unido al continente, pero a la mitad del mismo su camino se terminaba abruptamente en roca demolida que se desplomaba al vacío. Frente al mismo ya no había nada de puente, ciudad ni isla. Nami no Kuni ya no existía entre las olas revueltas de pie sobre las pocas rocas. Hiroshi estaba de pie mirado a su alrededor como la alguna vez próspera ciudad ya no existía más, todo se había desvanecido tras su brutal ataque y la verdad eso lo ponía de muy buen humor. A su alrededor no había señal alguna de su enemigo, o al parecer la brutalidad de su ataque fue por mucho más de lo que los últimos ninjas de Kiri lograron soportar. Bueno, como ya no queda nada que destruir aquí, mejor me retiro, aunque ¿cómo diablos voy a hacerlo?, se preguntaba Hiroshi mientras miraba a todos lados en busca de algún método para dejar el flamante arrecife que recién creó, y si solo se le ocurrió una cosa, el agua se movió formando un domo sobre el que se posó, que a una buena velocidad comenzó a alejarse de la destruida ciudad, enfilándose hacia alguna costa inespecífica, alejándose a marcha segura a la distancia con esa gran sonrisa en su rostro y con su nueva espada fija sobre su hombro. No tenía con una funda adecuada, pero ya la habría de encontrar en algún momento, eso era bastante claro. Los aldeanos y nativos de Nami, los pocos que se ocultaron en el bosque al final de puente, salieron del mismo solo para ver el inmenso huevo donde alguna vez estuvo su hogar. Ya no quedaba nada, solo los restos y escombros que flotaban en el mar mientras el vaivén de las olas se llevaba poco a poco los restos de Nami. Abuelo, dijo un lloroso Inari mientras Tazuna a su espalda colocaba sus manos en los hombros de su nieto, apretándoles con fuerza tratando de que él encontrase fuerza en él, mientras que el mar arrojaba a la costa los cuerpos sin vida de los ninjas de Kiri. Aunque no todos estaban de hecho muertos, algunos se alzaban a duras penas heridos y sacudidos por el poderoso ataque del enemigo que casi los asesina. Entre ellos un chico de dientes aserrados se alzaba herido y sujetándose el hombro izquierdo, aparte de haber sido golpeado con una violenta bala de agua, ahora tenía un hombro dislocado y vaya que le estaba doliendo en ese momento. Se sujetaba con dolor mientras miraba como el mar arrojaba a un hombre inconsciente y con un parche en un ojo. Parecía bien, aunque la enorme viga de madera que le atravesaba de lado a lado el pecho indicaba que no lo estaba. Ao senpai. Y Chojuro corrió lo más rápido que pudo hasta el hombre del parque, que abriendo los ojos poco a poco tosía sangre con fuerza, mientras el joven llegaba junto a él. Chojuro, te dejo a ti el avisarle de todo a Mei-sama, dijo el hombre con una sonrisa triste mientras que la sangre escurría por la comisura de su boca. No digas eso, tú le dirás, solo no te rindas, Ao-senpai. Los pocos ninjas de Kiri, ahora solo 6 contando al joven espadachín, se reunían en torno al herido hombre que miraba a su amigo con cierto pesar. No voy a lograrlo, ¿estás llorando?
Preguntó con cierto asombro mientras las lágrimas caían de los ojos del espadachín que solo cerraba los ojos sin poder contener las lágrimas. No lo hago Ao-senpai, si lo estaba haciendo por más que lo negara, y el hombre con el Byakugan solo lo miraba negando a su actitud. Yo juro en mis tiempos un ninja no lloraba por algo como esto. Anda, sigue adelante y cumple con lo que te pedí, y los ojos de Ao se cerraron para siempre. Entonces Menma-kun, ¿qué es lo que piensas sobre esto?, preguntaba el Sanin perverso mientras que el clon del rubio se mantenía callado y con su mano vendada en ese recinto oscuro y privado. Yo no soy ni seré nunca una vil copia, yo voy a ser el original, voy a despedazar a ese tal Naruto. Habló con rencor e ira en su voz al tiempo que el Sanin esbozaba una gran sonrisa mientras que el cristal resplandecía ante las palabras del mencionado Menma, mientras que Orochimaru solo lo miraba fijamente al tiempo que él se daba la vuelta listo para salir a la caza del mencionado rubio original. Va a destrozarte, habló el cristal con simpleza haciendo que el pelinegro y rubio se detuviera en el acto, dándose la vuelta solo para verlo con duda por tales palabras y claro, exigió una explicación para lo que él estaba diciendo. Después de todo, estaba al tanto de su poder y era más que claro que era del mismo nivel que el de Naruto, además de que contaba con su Sharingan mejorado. Todo eso debería de darle la ventaja y la victoria, o al menos eso era lo que él pensaba. Quizá antes sí habrías podido derrotarlo, pero dados ciertos eventos tendré que admitir que Naruto es más poderoso que tú, y si lo desafías acabarás muerto a menos claro de que me permitas ayudarte. Si era una oferta tentadora, pero en definitiva no era algo que él estuviera esperando de un ser que ni conocía, y por supuesto era algo que no le parecía nada positivo. Lo más probable era que hubiera algún truco en todo eso y no estaba tan equivocado, pero ahora mismo el Sanin de las serpientes incluido en el paquete miraba al oscuro ser en el cristal, mientras que Menma escuchaba atento su explicación. Toda su vida Naruto ha dispuesto de un poder muy extraño, en realidad no lo entiendo y no sé cómo es que funciona del todo, pero platicando con Madara y con cierto testigo de los eventos que aumentaron el poder de Naruto, he concluido que es un proceso que se puede repetir, y si gustas podría hacerlo contigo. Los ojos de Orochimaru se abrieron como platos ante esas palabras. La verdad, él no esperaba que su amo le ofreciera tal cosa a Menma, y claro que eso solo estaba complicando mucho sus planes, ya que no estaba del todo seguro de eso, pero algo sí sabía: si eso que él decía funcionaba perdería las posibilidades de adueñarse de ese cuerpo. Si con eso puedo ganarle, entonces hazlo, dijo el pelinegro. Por razones técnicas le diré así, pero entienden que tienen mechones rubios. El chakra maligno brilló con fuerza desprendiéndose del cristal mientras envolvía al clon de Naruto, que solo cerraba los ojos sintiendo como el poder fluía dentro de él colándose hasta lo más profundo de su ser. Mi señor, ¿estás seguro de esto?, preguntó el Sanin ya sabedor de que si eso fallaba Menma podría morir y si funcionaba perdería la posibilidad de un cuerpo nuevo. Claro que si Orochimaru no corre gran riesgo, es más dudo que le duela, y el poder aumentó con fuerza cuando Menma abrió los ojos. Su grito resonó con fuerza mientras se jalaba el cabello presa del sufrimiento, o bien puede que le duela bastante, y creo que es lo segundo. Jejejejeje. El poder maligno resplandeció con más fuerza mientras se adentraba en el clon y claro, el sufrimiento estaba lejos de terminar. De regreso en la aldea de la hoja, una hermosa casita no muy grande, una mujer pelirrosada llegaba para empacar algunas cosas. Recién se enteró de que su marido había sido llamado para la guerra, mientras que ella se quedaría en la aldea como apoyo médico en caso de señor requerida, cosa que como se veía iba a ser más que necesario. La verdad, estaba asustada. Después de todo, su esposo podría correr demasiados riesgos en esa guerra. Sakura no estaba del todo feliz por eso, pero aún así lo aceptaba. Después de todo, era una kunoichi y comprendía a la perfección esa clase de vida, aunque en este momento dejaba de pensar en eso. En el suelo frente a ella una serie de pétalos rosados, en efecto pétalos de Sakura, estaban regados por todo el suelo en forma de una línea que le invitaba a seguirle. Con cierta curiosidad caminó detrás de la línea que se dirigía a la recámara, cosa que claro la hizo sonreír. Aile, dijo al aire antes de abrir la puerta y toparse con el aroma del incienso y las velas encendidas que iluminaban la recámara de cortinas cerradas para oscurecerla y ensombrecerle. Inclusive tapió las ventanas para darle un mayor ambiente al momento, y eso solo hacía sonreír aún más a la ojiverde que miraba a un lado de la cama rodeada por un círculo de las flores rosadas a su sonriente esposo. ¿A qué se debe todo esto, preguntó Sakura con cierta curiosidad mientras que su marido de espesas cejas se posaba ante ella. Es solo una muestra de cuánto te amo, mi hermosa flor, y sin decir más la besó con amor y ternura.
Sus momentos más íntimos generalmente iniciaban de la misma manera con un Lee amoroso que como cada vez recorría a Sakura de pies a cabeza, no era algo que ella fuera a presumir como las chicas del harem de Naruto, pero a su manera de ver las cosas su esposo era un buen amante siempre ansioso de satisfacer por completo a su mujer. Las ropas de Sakura cayeron por la habitación volando por el aire mientras era alzada en brazos del pelinegro que con suavidad la depositaba en la cama con dulzura como si fuese lo más frágil del mundo. Sakura no era la mujer más voluptuosa del mundo, pero aún así era bastante hermosa con sus pechos redondos pequeños quizá pero firmes de pezones rosados que en este momento eran consentidos por el pelinegro. Los labios de Lee se cerraban en torno a los duros pezones de la chica, besándoles con amor mientras chupaba suavemente los mismos y con su otra mano amasaba suavemente el seno libre, cabía dentro de su mano y lo apretaba suavemente mientras lo rotaba de un lado a otro, cosa que siempre le encantó a la pelirrosa que con sus mejillas enrojecidas solo atinaba a gemir mientras jalaba al pelinegro contra ella con fuerza, soltó el pezón ensalivado y duro para saltar al otro y repetir la acción con amor. Sakura solo atinaba a lanzar gemidos al viento mientras que Lee se dedicaba a besar su segundo seno mientras su mano empezaba a recorrer su cuerpo. Su piel siempre fue suave y tersa al tacto y en ese momento el pelinegro recorría su cintura bajando por ella hasta acariciar las caderas de Sakura mientras llegaba a su pierna esbelta y larga, la alzó en el aire mientras la recorría con amor al tiempo que Sakura gemía. Ale espera, no quiero ser la única que lo pase bien. Se liberó de los labios del pelinegro tirándolo sobre la cama que crujió suavemente al tiempo que entre risitas de la pelirrojiza la ropa de Lee fue arrancada y el chico de espesas cejas se halló desnudo ante ella. Los dedos de Sakura acariciaban el cuerpo de ese hombre mientras se enfilaba a su hombría. Era de buen tamaño y firmeza respetable después de todo para los entrenamientos bestiales que hacía. Era más que claro que su resistencia estaba por encima de la de un hombre promedio y eso le encantaba a Sakura. Estás muy duro, ¿no, Lee? Su mano abrazó suavemente su miembro mientras jalaba de él con calma y suavidad. Mi hermosa flor, esto es todo por ti. Es imposible que que no esté así si tú eres quien me toca. Ni en su plena excitación él dejaba de lado ese aire poético de sus palabras y como siempre hacía sonreír a Sakura con eso. Siempre me dices cosas tan dulces, eso merece un premio. Los ojos verdes de la chica brillaron mientras se enfilaba a su blanco. Se agachó sobre el ninja besando su pecho suavemente mientras iniciaba su descenso y con suavidad su lengua dejaba un sendero húmedo a su paso mientras llegaba a su blanco. Frente a ella la virilidad del hombre se alzaba más que lista para su amado trato. El solo roce de los labios de la pelirrosada arrancó un fuerte gemido del pelinegro que solo atinó a cerrar los ojos como siempre mientras ella se dedicaba a consentirle del mejor modo que podía. Los labios de Sakura besaban cada centímetro de arriba abajo mientras que se entreabrían dejando salir su lengua que comenzaba a lamer con suavidad. Fue todo lo que Lee pudo decir cuando Sakura llegó a la punta de su hombría y comenzó a devorarlo suavemente. Sus gemidos resonaron con fuerza mientras Sakura devoraba su miembro poco a poco, tragándolo por completo antes de empezar a subir y bajar mientras chupaba con fuerza. Los gemidos resonaban por todos lados al tiempo que el pelinegro solo sentía sus suaves caricias sobre él. Sakura-chan, ella solo incrementó su ritmo sabedora de que él no aguantaría mucho. La verdad, cuando se trataba de sexo oral Lee no solía tolerar mucho de las habilidades de la pelirrosa, que le gustase o no algo había heredado de su madre. Trago todo el miembro de Lee que no aguanto más y con un gemido ahogado dejó salir su descarga en la boca de su hermosa esposa que con calma bebió hasta la última gota, sacando el miembro a medio caer de Lee al tiempo que lo masturbaba suavemente haciéndole cobrar vida despacio. Lee-kun, ¿en serio me vas a dejar así de húmeda? En estos temas, pese a lo que ella aparentaba, siempre fue Sakura la más creativa, por no decir pervertida a la hora del sexo, y en este mismo momento colocaba una de las manos de Lee rozando su entrepierna lisa y suave que si estaba en verdad mojada. Claro que no, mi hermoso cerezo, nunca te dejaría insatisfecha, y con un beso en la frente de la sonriente pelirrosa invirtieron posiciones en la cama. Las piernas de Sakura se abrieron y el cuerpo de Lee se posicionó sobre ella, rozó su entrada con la punta de su reanimado miembro mientras ella soltaba ligeros gemidos al sentir como él la acariciaba tan íntimamente. Solo entonces se miraron a los ojos mientras sus manos se entrelazaban apretándose suavemente para no dejarse ir. Te amo, dijo ella al tiempo que Lee se inclinaba a besar su cuello como tanto le gustaba a Sakura mientras empujaba suavemente. El miembro de Lee se abrió paso dentro de su esposa, separando sus paredes internas
piernas mientras que ella lanzaba un suave gemido al viento, las piernas de Sakura se abrieron aún más al tiempo que él se adentraba en ella, su miembro se colaba despacio y con calma como cada vez, contrario a toda su energía y vitalidad. Lee era un amante pausado y amoroso incapaz de ir con toda su fuerza desde el principio. Después de todo para él este era el acto de amor más puro que podía haber. Lee, gimió ella mientras que el miembro del pelinegro se colaba por completo dentro de su ser. Se detuvo entonces disfrutando del apretar del interior de la pelirrosa antes de retroceder y comenzar un cadencioso vaivén que hacía gemir a Sakura con fuerza mientras el miembro salía y entraba en ella, sus manos aún unidas no se soltaban al tiempo que las piernas de la ojiverde rodeaban las caderas de su esposo. Sakura-chan, gimió en su oído al tiempo que sus manos se soltaban al fin y Lee la sujetaba de la cintura para dar un giro sobre la cama. Ella había quedado arriba y lo miraba con un sonrojo marcado en sus mejillas. Se quedó así arriba mi hermosa flor y yo nunca te negaría nada, y Sakura le sonrió, sus manos acariciaron el torso de su esposo mientras comenzaba a moverse sobre él, lo cabalgaba despacio y con calma, subiendo y bajando dejando que su miembro se colara dentro de ella con suavidad, los jugos vaginales se derramaban por todos lados al tiempo que el golpeteo húmedo resonaba acompañando a los gemidos de la pareja como si de un concierto se tratara. Las caderas de Lee comenzaron a moverse por sí solas, lanzándose contra Sakura quien poco a poco comenzaba a subir la intensidad. Sus golpes eran fuertes y decididos mientras que el miembro de Lee desaparecía dentro de ella. Lee, más no pares, suplicó ella con fuerza dándole la señal de ir con todo. Sus caderas se movieron contra Sakura, sus pechos libres se balanceaban por todos lados mientras que Lee empujaba lanzándose contra la pelirrosa una y otra vez, golpeándola con fuerza mientras los gemidos resonaban y la pareja se sumía en un remolino de placer. El miembro de Lee entraba y salía de Sakura con fuerza y velocidad mientras ella lanzaba gemidos fuertes y poderosos denotando lo mucho que estaba disfrutando del momento íntimo que pasaba con su esposo y que quizás sería el último en un buen tiempo. Los gemidos resonaban, la cama se movía con fuerza y Sakura ya se movía fuera de control, sus caderas iban y venían bajando y golpeando con fuerza a Lee, clavándose lo más que podía su miembro al tiempo que el pelinegro solo podía gemir al tiempo que sentía el clímax acechándole. Sakura-chan, no puedo más, dijo con desesperación mientras que Sakura solo emitía un gemido en respuesta, sus ojos estaban casi idos mientras dejaba salir los gemidos de gusto al tiempo que se lanzaba contra él con todas sus fuerzas. No lo soportaron más en ese momento. Gimieron con fuerza mientras los fluidos de ambos se mezclaban dentro de la pelirrosa que se desplomó sobre Lee sudorosa y más que complácida. En la casa Isura en ese mismo momento Naruto se despedía de las chicas que se quedaban en casa, era un hecho que no todas podrían pelear en esta guerra dado su estado de embarazo y claro algunas de ellas se iban a quedar para cuidarles, porque como dijo Hitomi en ese estado una Biju experimentaba dos posibles cosas, uno que su chakra disminuyera a menos de la cuarta parte o dos que se mantuviera constante pero mucho más volátil e inestable de normal. Por eso mismo Natsumi tenía prohibido usar su chakra en estos meses. Naruto solo pudo sonreír al ver a sus mujeres, sus vientres estaban comenzando a abultarse, en especial el de Natsumi, cosa rara, pero como dijo la misma Biju de 7 colas, una Biju en realidad gestaba más rápido que una humana, probablemente ella daría a luz a los meses a diferencia de una humana que necesitaba de 9 para que fuera un embarazo a término. Con ellas se quedaría Guren quien por petición personal deseaba quedarse a custodiar la descendencia de su Naruto-sama y por eso mismo Nagi decidió imitarla, con ellas también se quedarían Miu y Renka. No era que el rubio no confiara en ellas pero no tenían la experiencia necesaria y eso mismo pensó Hayato, la princesa o ex princesa Koyuki se hospedaría en la casa Isura este tiempo de guerra mientras que el rubio estaba fuera de casa. Igualmente Kurenai, Anko y Shizuka se quedarían en casa, o bueno, eso había dicho Madara hasta el momento en que Naruto subió a su recámara por algunas cosas, entre ellas una foto de su enorme familia. No te preocupes, todo estará bien. El rubio se dio la vuelta y sonrió a su espalda. Entrando a su recámara estaba Akemi quien le sonreía amorosamente mientras se aproximaba al rubio. Lo sé que se cuidaran bien pero voy a extrañarlas a todas, después de todo las amo y me encanta estar rodeado de ellas por más peligroso que pueda ser a veces, jejeje. El rubio se sobó la nuca como cuando era un niño pequeño y Akemi sonrió, era verdad, a pesar de ser ya un hombre, aún actuaba como ese niño que le prometió casarse con ella. ¿Tienes una foto de todas tus mujeres? No lo sabía, pero sí, hasta salgo yo cuando la tomaste, era verdad, en esa foto salían todas
las chicas en el jardín de la casa, algunas con trajes de baño tomando el sol, otras corriendo y otras como ella tomando tranquilamente el té. Hace como 2 semanas la verdad se veían tan bien que no me pude resistir. Después de todo, aquí están todas las mujeres que amo, y la miro fijamente. Ninguno dijo nada en ese momento, mientras sus ojos se cruzaban y poco a poco, sin siquiera desearlo o hacerlo, el rubio se aproximó a ella y suavemente la besó. Los ojos de Akemi se abrieron de la sorpresa, pero de inmediato se cerraron mientras sus brazos rodeaban el cuello del rubio que la apretaba suavemente contra él. Sus cuerpos se apretaban con suavidad, mientras el beso se terminaba y se miraban fijamente con grandes sonrojos en sus caras. Naru-chan quiere casarse con su Kasan, dijo en broma a Akemi mientras Naruto se ponía aún más rojo antes de sonreírle. Solo eso bastó, ya no tuvieron que decir más. Al parecer la atracción entre ellos era muy grande, pero por ahora no había tiempo de hablar de eso ya que Naruto era requerido en la sala de la casa para salir con todo el grupo. Te estaré esperando para hablar de esto. Naruto-kun se sonrojó mucho, nunca pensó que le diría de ese modo, y el rubio se congeló un poco. Esa mujer era lo más cercano que tuvo a una madre y ahora mismo la estaba viendo de un modo por completo diferente. Cuando regrese hablaremos de muchas cosas, Akemi-chan, y le esbozó una sonrisa antes de salir de ahí dejándola sonriente y feliz. Al parecer sí recordaba aquella promesa, aunque eso sí, el cumplirla iba a ser bastante raro. El rubio regresó a la sala donde Madara ya lo esperaba junto con las chicas elegidas, y despacio comenzaron a salirnos sin que cierta princesa del fuego tomara de la mano al rubio y al pelinegro Uchiha, que le miró con duda. Muy bien, vamos a la guerra a matar a los enemigos, conocernos más y ver cuál de ustedes tiene el privilegio de ser mi esposo, jajajajaja. Las chicas y Sura le lanzaron una mirada de odio a Azula, mientras que Madara alzaba una ceja y el rubio suspiraba. Esa mujer iba a acarrear tantos problemas, aunque por otro lado sin problemas, no disfrutaba de la vida y eso era muy claro. En un sitio lejano a la aldea de la hoja donde las fuerzas ninja ya estaban reunidas para salir al país del hierro, todo era oscuridad, mientras que el pelinegro clonado caminaba en las sombras. No tenía idea de dónde diablos estaba, pero de algo sí estaba seguro, lo estaban acechando o eso parecía. De pronto frente a él apareció ese extraño ser, parecía una especie de reptil parado sobre sus patas traseras con una cola robusta con escamas afiladas al final y brazos largos de 4 dedos cada uno que le colgaban al frente. Su cuerpo de aspecto escamoso y de músculos enormes se alzaba frente a él mientras alzaba el rostro, dejando ver una cara blanca y ósea de hocico alargado con grandes colmillos y 2 protuberancias largas como cuernos saliendo de sus cejas y uniéndose a su frente y cabeza hasta sobresalir a los costados superiores de su cabeza. Sus ojos verdes y malévolos de pupila rasgada se clavaban en Menma, pero lo más raro era que su rostro casi parecía ser una especie de máscara. Le miró con agresividad mientras parecía gruñir antes de rugir con fuerza y saltar sobre el ninja clonado. ¿Habrá funcionado, mi señor? Hace mucho que dejó de gritar y ya no se mueve, preguntaba Orochimaru mientras veía al inerte Menma en el suelo tras dejar de recibir el poder maligno del cristal. Todo es cosa de esperar, Orochimaru, solo sé paciente y espera, dijo el cristal. Cuando ambos lo sintieron, el poder de Menma comenzó a crecer desmedidamente al tiempo que se movía en el suelo rodeado de una aura rojiza y perversa, nada semejante al chakra demoníaco propio del cristal. ¿Y bien, cómo te sientes ahora, Menma?, preguntó el cristal mientras el clon reía suavemente alzando el rostro. Me siento maravilloso, jajajajajajaja. Su voz sonaba distorsionada mientras esa extraña máscara semejante a la de un reptil cubría todo su rostro y dejaba ver sus ojos ahora verdes y perversos. Capítulo 236. Despliegue de fuerza. Hiroshi marchaba algo aburrido sobre su pequeño domo marino. La verdad, estaba más que satisfecho con su pequeña batalla y la recuperación de su vieja espada, que claro, hacía décadas que no veía ni hablar de portarla, y claro, estaba feliz de haberla recuperado, pero eso no quitaba para nada su estado actual de aburrición completa. Después de todo, con la destrucción de Nami no Kun y sus blancos se habían reducido a la gran cantidad de cero, ya no tenía aldeas costeras que fueran remotamente importantes, y por eso mismo su tarea había sido completada al fin, y si ya no tenía nada que hacer, por eso mismo estaba dando un paseo sobre su singular transporte al tiempo que se preguntaba qué se suponía que haría de ahora en adelante, porque no lo iban a mandar a zonas cerca del mar, cosa que disminuiría su repertorio de ataques, pero gracias a que recuperó a su vieja espada, eso estaba aparentemente solucionado. Después de todo, usando un arma que casi puede atravesar un continente, es más que obvio que débil no te vuelves, o eso es lo que él pensaba, y por eso mismo es que estaba tan de buen
humor mientras marchaba con calma de regreso a la guarida de Akatsuki, o al menos marchaba a algún punto indeterminado de las naciones elementales. Lo que sí era muy claro era que estaba ansioso por volver a emplear su espada en batalla y quizá acabar con ciertas personas que aún estaban con vida. Me pregunto si esos Uzumaki que aún viven irán a estar en esta guerra. Espero que, si después de todo mi misión no está completa, si aún hay algunos de ellos con vida. Su sonrisa aumentó de tamaño mientras comenzaba a idear el proceder contra dichos sobrevivientes de ese clan. De regreso con las fuerzas ninja de la alianza, los hombres y mujeres elegidos para la batalla marchaban por los bosques del país del fuego, mientras que el rubio marchaba pensativo sumido en sus propias ideas. Después de todo, muchas cosas estaban pasando en el mundo y por alguna razón tenía un muy mal presentimiento sobre los eventos que se estaban dejando venir sobre el mundo a una velocidad por demás alarmante. Sin duda muchas cosas estaban mal y era algo que podía hasta olerse en el aire. No te preocupes tanto, Naruto-kun, habló Reiko, la llamada Biju artificial, mientras le dirigía una mirada amable y comprensiva al rubio meditabundo, que solo le miraba con cierta curiosidad. No se necesita ser un genio para saber que te preocupas, pero no tienes por qué. Ganaremos, no te apures, solo mira este ejército: Kakashi, Gai, Itachi, Madara, Azula, las otras Biju, el Sandaime, los Anbu. Tú mismo, en serio que es una fuerza bastante poderosa y dudo que las otras aldeas no envíen a sus mejores hombres. Somos una gran fuerza y sé que ganaremos. Si las palabras de la Biju de cabellos blancos hicieron sonreír al rubio, que por un segundo se olvidó por completo de su preocupación, mientras que a su espalda los ninjas caminaban serios. Eran una gran fuerza en la que claro los mencionados sobresalían, pero no por eso a los demás se les menospreciaba. Aún así era seguro que muchos de ellos no iban a regresar, y la verdad le entristecía el pensar en eso, aunque claro así era una guerra y desear que no lo fuera era algo que no se realizaría nunca. El rubio esbozó una sonrisa leve mientras imaginaba un mundo en paz sin esa clase de guerras, aunque claro era solo un sueño, cosa que le deprimía un poco, pero eso sí, quizá algún día el mundo alcanzaría algo así y eso sin duda le daba esperanzas en un mejor mañana. Tienes razón, Reiko-chan, ganaremos no solo porque podemos sino porque debemos, le dijo el rubio sonriente mientras la Biju de piel oscura solo le sonreía. Eso era lo que buscaba, hacerlo sonreír un poco y que le mostrara que ya no temía a resultados negativos y funestos en la guerra inminente. El rubio le tomó de la mano con suavidad, besándola dulcemente mientras ella se sonrojaba un poco hasta que su momento fue roto. Por última vez no. El rubio se giró al hombre pelinegro que solo negaba a las peticiones de la llamada princesa del fuego. Oh, vamos, que te cuesta llevarnos a todos. Después de todo, eres un ninja legendario. Sí, realizó aquel temible jutsu de ojos tiernos mientras miraba a pelinegro Uchiha, que solo entrecerraba los ojos mientras la miraba. Ni loco seré su transporte y esos ojos no sirven en mí, solo en un cretino funcionarían, dijo Madara de mal humor mientras Naruto terminaba con una gran gota en la nuca. Esos ojos siempre funcionaron en él. Diablos, se nota que eres un hueso duro de roer. Quizá debería contarle a Mikoto sobre tu colección de libros eróticos. Y el hombre se congeló en su sitio mientras el rubio alzaba una ceja y Azula sonreía con gran arrogancia. Yo no tengo una colección semejante. ¿Qué clase de hombre crees que soy?, preguntó el indignado Uchiha mientras que el rubio le dirigía una mirada algo acusadora, mientras que Azula solo se reía. Jejejeje, pues un hombre común que tiene gustos comunes. ¿Y quién dice que no tienes esos libros? Digo, cualquiera puede meterse en tu cuarto y verlos o ponerlos ahí para incriminarte y chantajearte. La sonrisa de la mujer se volvió aún más grande al tiempo que el rubio solo tenía una gran gota en la nuca ante esa confesión tan descarada. Y si Madara solo suspiró, en verdad que estás loca, murmuró el hombre enojado mientras que Azula solo le sujetaba del brazo amorosamente y le sonreía más que triunfante. Loca no soy, más bien excéntrica, y por eso me adoras, ¿o no, Madara-chan? Naruto solo esbozó una sonrisa nerviosa cuando Azula lo miró guiñándole un ojo, y el resignado hombre comenzó a reunir a todo el grupo de ninjas. Al parecer hasta hombres tan poderosos como él tenían claros puntos débiles. De regreso en la guarida de Akatsuki, Orochimaru estaba más que asombrado con lo que estaba viendo frente a él. En una de las zonas destinadas para el entrenamiento de los Tengu, su creación Menma estaba probando sus nuevas capacidades luchando contra algunos de los proyectos menos efectivos del Sannin. Eran criaturas aberrantes y deformes, muchos pobres incautos que nunca alcanzaron el nivel de perfección que el Sannin deseaba, y por eso mismo era que siempre les tuvo encerrados, aunque al parecer ahora sí les había encontrado una utilidad. Se lanzaban contra el enmascarado Menma, que entre carcajadas malévolas y siniestras daba elegantes saltos alejándose de todo
dijo mientras lanzaba balas de aire de su rostro enmascarado que seguía atacando con fuerza mientras esos seres se apiñonaban frente a él en un intento desesperado por destrozarlo, y fue entonces que el Sannin se quedó en shock. El destello negruzco y mortal apareció destrozando todo a su paso mientras aquellos mutantes eran destrozados por la desoladora fuerza que les barría del suelo, dejando tras de sí un sendero de destrucción bastante grande, mientras que Menma se carcajeaba con esa voz distorsionada al tiempo que Orochimaru tenía dolorosos recuerdos de cuando uno de esos raros ataques casi lo asesina. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?, preguntó el hombre de piel pálida mientras que su hijo le miraba con cierta diversión al tiempo que le respondía con esa voz ahora más demoníaca: no tengo idea, el nombre vino solo a mi mente y la verdad me gusta, es muy destructivo y se realiza muy fácil. Jejejeje, me muero por usarlo en batalla, jajajajajaja. El Sannin tuvo una gota de sudor nervioso cayendo por el costado de su cabeza. Ese clon era en verdad peligroso y ahora estaba más que claro que él nunca iba a poder posesionarse de ese cuerpo, menos considerando que el origen de esa máscara era una especie de demonio que ahora moraba dentro de él. Se lo comería si osaba entrar en su cuerpo. Oye, víbora andrógina, ¿dónde está la cosa gelatinosa que no la veo desde esta mañana?, preguntó Menma mientras se despojaba de la máscara que se destrozaba al ser retirada de su rostro, y claro, el Sannin solo alzaba una ceja al escuchar esa forma de hablar de él. Al parecer esa irrespetuosidad era algo que heredó del rubio aún sin que él deseara que eso pasara. Supongo que te refieres al de agua, es el único que entra en esa descripción, dijo el Sannin refiriéndose al único de sus creaciones de elemento individual que aún seguía con vida. Si ese mismo en serio parece más una gelatina viviente, y dime dónde diablos anda, preguntaba con esa forma de ser tan peculiar, mientras que el Sannin solo negaba a su actitud. Después de todo, según él le debía cierto respeto, cosa que nunca aparecía. Nuestro amo lo despachó a una misión, aunque no creo que regrese porque preguntabas por él. Si la curiosidad era muy grande en el Sannin de las serpientes, al tiempo que Menma solo resoplaba al ver sus planes frustrados. Genial, la piedra lo mandó a su muerte y yo que quería jugar con él y ver si podía matarlo, ni hablar, tendré que conformarme con otros de esos sujetos. Y se alejó del Sannin mientras se enfilaba a sus celadas de almacenado, mientras que él solo lo miraba alejándose con calma. Él es sin duda muy peligroso, es una pena que ya no pueda poseer su cuerpo, aunque será muy divertido ver la cara que pone Naruto al verlo. Si el Sannin ya ansiaba ver ese momento, y claro que lo esperaría con mucha ansiedad. Regresando al país de la lluvia, nuestro siempre centrado y calmado Makoto caminaba con calma por los caminos del mencionado sitio mientras avanzaba a paso lento. No era un secreto para todo mundo que el feudal de dicho país vivía como si fuera el rey más rico del mundo, y muchas personas sospechaban que todo ese lujo se debía a sus negocios no muy legales que sostenía con ciertos hombres y a las misiones de rango cuestionable que sus escoltas, antiguos ninjas de élite de Ame, realizaban para él. Y claro, eso según a como lo veía el Cristal, lo pondría de su lado, aunque considerando que una cosa era hacer negocios medio sucios y otra muy diferente apoyar a su organización en una guerra, pues estaba por verse si aceptaba la idea de unirse a ellos como patrocinador oficial de su movimiento, pero con intentar no iba a perder nada, eso era bastante seguro. Por eso mismo, caminaba despacio por el sendero mientras la sombrilla sobre su cabeza le cubría del fino rocío de agua que caía de las nubes en el cielo. Como detesto la lluvia, murmuraba el hombre mientras un par de figuras se alzaban frente a él mirándole con cierta alegría. Pero que tenemos aquí es un viajero solitario, jejejeje. Bueno, danos todas tus cosas y quizá no te matemos, le dijo el líder de aquel grupo de matones que sonreían al ver como el hombre solo se quedaba inmóvil, según ellos del miedo de verse por completo rodeado por dichos enemigos, aunque en ese momento Makoto solo seguía pensando en una cosa, que nunca deja de llover. Si el sujeto los estaba ignorando olímpicamente mientras volvía a mirar el cielo negro y oscuro al tiempo que empezaba a caminar aproximándose al líder del grupo de maleantes que se metió en su camino. Oye, ¿a dónde vas? Perfecto, y el suelo ascendió con fuerza al tiempo que se licuaba dando paso a la lava incandescente que fundía al hombre en el acto, mientras generaba un pequeño foso que dejó a los otros sujetos helados, mientras que Makoto se giraba despacio y con una sonrisa en la cara. Bueno, ustedes quieren seguirlo o prefieren salir corriendo como las gallinas que son, les reto con calma al tiempo que los sujetos por primera vez en sus vidas hacían lo correcto ante la situación frente a ellos. Corran. Y todos empezaron a huir a toda velocidad mientras que el Akatsuki solo parpadeaba ante semejante acción. Vaya, el primer grupo de idiotas con sentido común que me topo, se dijo a sí mismo antes de darse la vuelta y comenzar a caminar de nuevo a su destino a la distancia.
De regreso con las fuerzas de la aldea de la hoja, el grupo poco a poco comenzaba a reunirse en el centro, más que listos para viajar por transportes Madara. Comentario dicho por Azula, que solo provocaba aún más al poderoso hombre, que la verdad se sentía tan tentado en volver a morir en ese momento, pero claro, primero tenía que atender el asunto de su otro yo. Entonces fue que todo el mundo lo vio y sintió, las paltas a su alrededor comenzaron a morir mientras partículas mojadas flotaban por el aire desplazándose en el viento, al tiempo que frente a ellos un ser de aspecto líquido se materializaba a paso lento y calmado hasta revelar a un ser de gran tamaño, de curiosa forma y con tentáculos líquidos en su espalda, mientras les miraba con atención y mucha concentración, al tiempo que los ninjas de la hoja se preguntaban de dónde salió semejante criatura tan extraña. ¿Aún quedan de esas cosas?, preguntó el rubio al viento, al tiempo que Madara alzaba una ceja mientras miraba a la criatura. Con que así son esos seres elementales de los que hablaban todos. Por lo visto este es afín al Suiton. Interesante, decía Madara al tiempo que todo el grupo de ninjas a su espalda les miraban con algo de duda. Vaya, esa es la cosa más rara que he visto en mi vida, habló Azula mientras miraba a la criatura de pies a cabeza, y en ese punto los ninjas de Konoha se preguntaban si ese trío tenía algo mal en la cabeza dado el chakra que se podía sentir proviniendo de esa criatura. Bueno, yo me encargo, no me demoraré mucho. Y el rubio dio un paso al frente antes de que Madara le sostuviera del hombro, deteniéndole en el acto. No, esta es una buena oportunidad para que se pruebe. Itachi, hazte cargo, ordenó el hombre mientras que el serio Uchiha avanzaba de entre los ninjas. Guay, fue su respuesta seria y tajante mientras caminaba despacio hacia Frene encarando a la bestia. El pelinegro estaba de pie mirando fijamente a la curiosa criatura que se mantenía firme y le lanzaba una mirada escrutadora, al tiempo que el ser se mantenía en su sitio mirándole con calma. Ninguno parecía moverse para ningún lado mientras los ninjas mantenían sus ojos fijos en los dos oponentes. Fue bastante extraño cuando el suelo se agrietó bajo los pies de Itachi, que de pronto fue envuelto en un geyser de agua que ascendió con fuerza destrozando todo a su paso, mientras que el pelinegro se disipaba en el agua en una extraña bola de plumas negras que quedaban mojadas y regadas por todos lados. No soy tan descuidado como para caer en eso, y la espada de Itachi se hundió en aquel ser por la espalda. Se reemplazó con un clon desde el principio, y ahora mismo todos los ninjas espectadores veían como su arma pasaba de lado a lado en la criatura que se mantenía extrañamente inmutable. Fue lo más raro que alguien hubiera visto, pero volviéndose algo amorfo, el ser se dio la vuelta aún con la espada de Uchiha enterrada en su cuerpo mientras le miraba con cierta diversión. Su cuerpo entero se descompuso en agua que giró con fuerza mientras formaba un domo de agua poderoso y devastador que giraba como si de una licuadora se tratara, atrapando a Uchiha, que empezó a dar vueltas atrapado en el torrente agresivo. No podía respirar, el agua comenzaba a presionar su pecho, y fue entonces cuando se decidió a poner serio. El Katon en ese momento sería poco menos que inútil al estar rodeado de agua, y por eso mismo sus ojos se tiñeron de rojo mientras tomaban una forma avanzada y poderosa mientras su mente planeaba la estrategia en cosa de instantes. Itachi Taichou, gritó uno de los Anbu del grupo de ninjas de Konoha, más que listo en salir a salvar a su capitán cuando el chakra de Uchiha se activó. Madara esbozó una sonrisa de satisfacción cuando la burbuja de agua estalló, presa de la espectral y poderosa garra negra que se alzaba del interior, dejando libre al mojado Itachi, que solo se mantenía firme sosteniendo su espada mientras las gotas de agua escurrían por su cuerpo y la gran garra negra se mantenía a su lado. El Suanobo, murmuró el rubio al tiempo que Madara asentía a sus palabras, y el Uchiha frente a ellos veía como el ser se reformaba atrayendo el agua del suelo para volver a alzarse frente a él mirándole con cierta molestia. El suelo retumbó con fuerza mientras el agua fluía de todos lados, desprendiéndose incluso de Itachi y de las plantas que marchitaban en el acto, al tiempo que el ser frente a ellos aumentaba de tamaño a casi el doble, no más grande, ahora media casi 5 metros de alto, y se lucía bastante amenazador. Sus manos se alzaron mientras una colosal bala de agua salía disparada contra Itachi, quien con agilidad la evadía con facilidad. Mientras el disparo seguía su marcha hacia la comitiva de shinobis, de inmediato el pánico cundió y estuvieron por dispersarse cuando el Kamui apareció ante ellos tragándose el disparo con facilidad. Todo mundo miró a Madara, quien se mantenía de brazos cruzados y con sus ojos negros. Él no había sido el responsable de eso. Esto es tuyo.
y en el suelo Itachi señaló a la cabeza del monstruo donde el Kamui volvió a aparecer dejando salir el disparo que golpeó al ser de agua que se dobló sobre sus rodillas con tan fuerte impacto pero asimiló el agua mientras de su espalda tentáculos gigantescos comenzaban a crecer, sus puntas se afilaron como dagas mientras se lanzaban contra el Uchiha que comenzó a saltar de un lado a otro eludiendo los apéndices asesinos que trataban de empalarle mientras él saltaba por todos lados, el suelo retumbaba con fuerza al tiempo que los árboles eran arrancados y el suelo removido por el furioso ataque del ser ahora gigante que abriendo la boca disparó un gran dragón de agua, el reptil rugió como si fuera un dragón verdadero antes de salir despedido de su boca con fuerza y lanzarse contra Itachi, a su alrededor los tentáculos de agua le cerraban el paso mientras el ataque se dejaba ir de lleno y el pelinegro solo abría sus ojos de gran tamaño, el golpe fue brutal y poderoso todo el bosque se cimbró ante el violento golpe mientras que el agua salpicaba por todos lados y el rubio miraba a Madara quien se mantenía sereno y muy calmado mientras él miraba con algo de preocupación el momento del ataque, entonces lo vio algo negro parecía brillar en medio del agua que de pronto estalló con fuerza antes de ser repelida contra ese monstruo, su propio chorro de agua le golpeó en el rostro al tiempo que retrocedía ante el sorpresivo golpe. Todos los ninjas vieron con cierto asombro como la garra oscura del Susanoo sostenía algo semejante a un escudo frente a Itachi quien solo miraba con una sonrisa muy discreta al tiempo que el ser de agua le miraba con enojo, con que ese es el famoso escudo de Yata, murmuró Kakashi entre el grupo de ninjas, viendo por primera vez el mencionado escudo que detenía cualquier ataque sin importar de qué se tratara y por lo visto ni el tamaño del ataque parecía influir, el escudo se desvaneció en el aire al tiempo que Itachi con sus ojos enrojecidos los abría con fuerza al tiempo que trazaba sellos a toda velocidad, esto es algo que aprendí de Naruto Raidon. Hibashi, elemento rayo, asesino eléctrico, y de las manos de Uchiha dos poderosos relámpagos volaron por el aire golpeando con fuerza al mojado enemigo que rugió adolorido mientras la electricidad le recorría el cuerpo con fuerza al tiempo que el pelinegro empujaba más chakra en el ataque que hacía caer al monstruoso oponente que estalló en un montón de agua que se desperdigó por todos lados, de inmediato los ninjas de Konoha comenzaron a celebrar al tiempo que el rubio y Madara solo se miraban disimuladamente si bien el enemigo ya no estaba de pie aún se sentía su poder, el agua en el suelo se movió con fuerza mientras comenzaba a ascender al cielo con fuerza arrastrando las rocas y escombros mientras que el asombrado Uchiha veía como frente a él cientos de serpientes de agua se alzaban mirándole como si se tratase del último ratón del mundo y claro esa no era buena señal se lanzaron contra él una tras otra mientras comenzaban a alejarse del grupo de ninjas y el pelinegro solo veía como los ataques no se detenían al contrario aumentaban, a pesar de destrozarse al golpear el suelo el agua se reorganizaba y de nuevo se alzaba hacia arriba atacándole con fuerza al tiempo que Itachi retrocedía dando saltos de un lado a otro mientras trataba de ver una ventana de ataque, bien hora de probar el jutsu de Kazan, y el pelinegro comenzó una larga cadena de sellos a toda velocidad mientras tres de las serpientes de agua se lanzaban contra él de frente al tiempo que terminaba los sellos de su ataque, Katon. Sanfaya no Shio, elemento fuego. Marea del fuego solar, y ataco con fuerza. Sopló una cantidad asombrosa de fuego al suelo que tras golpearlo se alzó como si de una gran ola del mar se tratara hecha por completo del más candente y brillante fuego rojo que hubiera alguien visto y se lanzó contra las serpientes de agua, fue un choque poderoso y explosivo que detonó en una nube de vapor gigantesca que ascendió al cielo a toda velocidad mientras las flamas quemaban todo a su paso antes de extinguirse cuando el pelinegro dejó de soplar y de enviar chakra a las mismas, los ninjas de Konoha estaban asombrados, mientras que Afula solo sonreía eso era lo que ella llamaría un buen jutsu de fuego aunque por su lado Itachi respiraba algo cansado mientras se aproximaba al grupo de ninjas, ¿por qué no usaste el Amaterasu desde el principio? Lo habrías calcinado en un segundo, le reprendió el Uchiha mayor al tiempo que el más joven le respondía que a como se movía esa cosa habría terminado incendiando todo el bosque y eso si nadie habría podido pararlo, Naruto pudo haber absorbido todo el fuego y arreglado el problema, el rubio solo le miró con molestia ahora al aparecer él estaba destinado a volverse la aspiradora de fuego negro viviente de las luchas de los Uchihas, mientras que Afula solo miraba a Naruto con curiosidad después de todo, ella nunca lo había visto emplear ese mencionado poder y si le causaba algo de curiosidad, fue entonces que cayó, un misil de agua golpeó el suelo con fuerza mientras todo mundo alzaba la vista para ver cómo el vapor se condensaba en una gran bola de agua que se desplomaba al suelo antes de reasumir la forma de aquel gigantesco ser líquido
rápido y agresivo. Tú no entiendes cuando te superan, además si no piensas cambiar de tamaño, entonces yo me volveré más grande, y si decir más. Itachi caminó de nuevo hacia él mientras la figura espectral y completa del Susanoo aparecía en escena, envolviendo a Luchia alzando su espada y su escudo al tiempo que el enemigo se lanzaba contra él. Fue como una marejada que se detuvo en seco cuando el escudo se interpuso en el camino, repeliendo el golpe al tiempo que Itachi se sostenía en su sitio antes de alzar la gran espada. Fue un corte limpio y tajante que en cualquier otro debería sellarle en un genjutsu eterno, pero en esa cosa no funcionó, por el hecho de que era solo agua y no estaba cortando el cuerpo verdadero, sino la capa de agua que lo envolvía. Bien, no contaba con eso, murmuró el pelinegro al tiempo que el agua giraba con fuerza en un remolino gigante que empezaba a destrozar el suelo mientras comenzaba a apretarse poco a poco contra el Susanoo al tiempo que el pelinegro se sentía algo encerrado. Esto no es bueno, solo está esperando que me canse para que se retire el Susanoo y aplastarme con el agua, pensaba el pelinegro al tiempo que una idea se alzaba en su mente y con una estrategia ya ideada decidió emprenderla. No estaba del todo seguro si funcionaría, pero bueno, en algún momento tendría que probarlo y este era un muy buen momento. El Susanoo cayó de pronto para desconcierto de Madara y Naruto, quienes sabían, uno por el entrenamiento y otro por experiencia, que el Uchiha debería ser capaz de sostenerlo más tiempo. Entonces el agua se dejó ir contra Itachi, que se mantenía de brazos caídos a los costados de su cuerpo, mientras el agua le golpeaba con fuerza, asemejando un violento pilar de roca que caía sobre él antes de ascender y subir con fuerza, despedazando todo a su paso antes de estallar en una lluvia suave y pertinaz que cubrió toda la zona mientras que el agua caía al suelo, revelando al ser que miraba extrañado al ileso Itachi, que le miraba con calma. ¿Qué ocurre? ¿No puedes matarme?, preguntó haciendo una muy mala imitación del tono burlista que Naruto usaba en ciertas ocasiones para provocar a sus enemigos. El enemigo se lanzó contra Itachi con sus brazos deformados en cuchillas y atravesó a Luchia, que no se movió, es más, ni dolor parecía sentir. Lo está atravesando. Habló Genma mientras veía cómo los ataques del ser pasaban a lo largo de Itachi como si de un fantasma se tratara, y claro, el rubio lo supo de inmediato, era el mismo raro jutsu de intangibilidad que los dos Madaras empleaban para pelear. El monstruo de agua gruñó furioso mientras lanzaba sus espadas contra el pelinegro, que solo le miró con calma al tiempo que el enemigo se volvía pura agua, comenzaba a envolverlo. A esta distancia y con este tamaño no corro riesgos de que se expanda Amaterasu, y el fuego negro brotó de los ojos de Itachi mientras todo mundo miraba en shock como el Uchiha y el enemigo se rodeaban del fuego negro y poderoso que ardía con fuerza, rugiendo poderoso al tiempo que el monstruo de agua gritaba de dolor ante el calor abrasador. Nadie dijo nada, les pareció un ataque francamente suicida hasta que de entre el fuego Itachi apareció caminando tan tranquilo y campante al tiempo que el enemigo se desplomaba al fuego mientras lo increíble pasaba. El agua se estaba quemando y claro, el pelinegro llegó hasta posarse ante su ancestro, que le miraba con calma. Usaste la intangibilidad para que el Amaterasu no te quemara, astuto, algo torpe e imprudente pero astuto al final de cuentas, dijo Madara elogiando las habilidades de su nieto, y claro, el rubio solo sonreía. Así se hace, Itachi, no por nada eres mi hijo. El pelinegro le miró molesto al tiempo que respiraba para calmarse antes de corresponder como era debido. Gracias, Otosama, y si la situación no podía llegar a ser más rara en ese momento, bueno, ya basta de tantas cosas y vámonos de una vez, que la guerra no espera y el enemigo no se va a morir nada más pensando en que ya vamos, habló Azulais, y ese comentario completó la rareza del momento. Lejos de ahí, de nuevo en el país de la lluvia, cierto usuario de elemento lava caminaba aún molesto por la llovizna que no cesaba. Lo bueno era que frente a las grandes murallas se alzaban indicándole al fin su destino, cosa que le agradaba. Después de todo, prefería estar un rato bajo un techo antes de tener que demoler toda la ciudad, como era lo más predecible que pasara considerando la posible reacción de dicho feudal, pero bueno, al menos descansaría un poco de la lluvia y de estar cargando la sombrilla, ya que el brazo estaba comenzando a dormírsele. Por su parte, nuestro mencionado ninja usuario de Suiton Hiroshi finalmente llegaba a la costa y a paso lento caminaba por la misma en la búsqueda de su mensajero. Se suponía que un clon de Zetsu le llevaría sus nuevas órdenes y no había nada de él por ningún lado, cosa que la verdad no le agrada mucho que digamos. Genial, ahora tendré que esperar, y se sentó molesto y malhumorado sobre una roca mientras esperaba al mencionado clon, que de hecho aún no salía del recinto de su señor, que concluía con sus indicaciones al final de una discusión, y el clon se desvanecía en la tierra mientras que el enmascarado se materializaba frente al Krista, padre.
El dragón nos ha rechazado, dijo con calma y humildad al tiempo que el cristal brillaba con suavidad. No importa, lo necesitamos ver por él y tráelo, así tengas que romperle la espalda a Madara. El enmascarado asintió antes de disolverse de nuevo en el aire, mientras que el cristal brillaba con suavidad, aún delineando su planes. Todo parecía salirle bien y eso le agradaba bastante. Mi señor, las fuerzas de Konoha ya se han comenzado a mover, dijo otro de los Zetsus mientras aparecía en escena y Karo el cristal asentía a sus palabras antes de que se desvaneciera en el suelo. Bien, las aldeas al fin están solas, eso quiere decir que ya se están reuniendo. Será mejor acabar con otro poco de ellos y creo que será una buena prueba para Menma, pero ¿a dónde debería mandarlo?, pensaba el cristal tratando de pensar cuál de los grupos iba a conocer al clon maligno y claro, las opciones eran muy simples. De hecho, Konoha, Kumo, Suna o Iwa, una de ellas estaba a punto de conocer al poderoso otro yo de Naruto.